Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Fronteras. Fueron importantísimas las movilizaciones que se llevaron a cabo la semana pasada en Argentina, en diversos puntos. Puntualmente la de Buenos Aires fue impactante, esto en defensa de la educación pública universitaria. Esto se dio después de los fuertísimos y brutales recortes por parte del presidente argentino Javier Milei, quien asegura que se lleva adelante un adoctrinamiento marxista en los centros de estudios. Nos vamos a estar haciendo entonces varias preguntas. ¿Corre en riesgo de cerrar varios de estos centros de estudio? ¿Y cuál es entonces el estado de situación también en América Latina? ¿Cómo pesa la educación terciaria universitaria y qué rol cumple a nivel de la integración regional? Por otro lado, y teniendo en cuenta la importancia que tiene como figura internacional, vamos a estar hablando con Álvaro Padrón tras el anuncio del expresidente José Mujica sobre su estado de salud. Arrancamos entonces por Argentina con algunos datos. Entre 2012 y 2021, quienes ingresaron a los estudios universitarios en Argentina aumentaron casi un 40%. Y hoy el sistema universitario de este país cuenta con 2.730.000 estudiantes que cursan en las casi 12.000 carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan en las 132 universidades de todo el país. La mitad de esas universidades, casi 70, son de gestión pública estatal. Para hablar sobre todo esto y sobre las medidas que está tomando el gobierno en relación a la educación pública, es que vamos a hablar con Federico Montero, profesor titular de Política en la UBA y también secretario de la organización de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Federico, el otro día eran muchísimos los carteles que llevaron las personas que asistieron a las diferentes marchas. Hubo algunos que llamaban la atención en particular, muchos hacían referencia a ser la primera persona egresada de la familia, ¿no? Entonces empezar por preguntarte qué peso tiene la educación universitaria en Argentina, en la sociedad argentina, y qué rol cumple también en lo que refiere a la movilidad social. Bueno, la universidad pública en la Argentina tiene una fuerte historia, un fuerte arraigo. Recordemos, desde la reforma universitaria de 1918, estableció el cogobierno en las universidades, luego la gratuidad a partir de un decreto del presidente Perón en 1949, y lo que han sido a lo largo de la historia la expansión del sistema universitario que tuvo una profundización muy clara durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde se crearon 17 universidades públicas nuevas. Hoy en la Argentina no hay una provincia que no tenga por lo menos una universidad pública gratuita de calidad que permite el acceso a las y los jóvenes de nuestro país a este derecho que es concebido como tal y que tiene además un fuerte arraigo territorial, porque las universidades que se crean en lugares como el conurbano bonaerense, en ciudades como Villa Mercedes, Tierra del Fuego, Formosa, no solamente son una fuente de acceso al conocimiento, sino que además producen conocimiento arraigado en las necesidades de su comunidad. Por eso es tan fuerte el acompañamiento que tiene la defensa de la universidad pública, como se vio en las calles en la última semana en Buenos Aires y en todo el país. ¿Qué consecuencias tiene a nivel práctico, ¿no?, estas medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei en materia presupuestal? Porque se leían noticias como, por ejemplo, que no funcionaban los ascensores, de que tenían que apagar las luces. Contanos un poco cuál es el alcance de esta situación. Bueno, desde que asumió Javier Milei en el gobierno, comenzó un proceso que el emergente es el ajuste en materia presupuestaria y salarial, pero en realidad de fondo consiste en desarticular todo un entramado de políticas públicas estatales orientadas a la producción de conocimiento, que tiene que ver con la educación básica, con la educación universitaria y con el sistema científico-tecnológico. La Argentina tenía un Ministerio de Ciencia y Tecnología que fue degradado a Secretaría, desfinanciadas todas las líneas de investigación, la educación pública está sufriendo un fuerte ajuste también, y en lo que es la universidad hay dos grandes vectores que explican la política de ajuste. En lo que constituye el presupuesto universitario,
el 85% de ese presupuesto son los salarios de docentes y no docentes. Hay aproximadamente 170.000 docentes en las universidades públicas en la Argentina y 50.000 no docentes. Frente a la inflación hemos perdido 50 puntos, lo que representa aproximadamente un 30% del poder adquisitivo del salario. Estamos hablando de un récord histórico en pérdida de poder adquisitivo, porque pensemos que esto se dio en el proceso de solo 3 meses. Y el otro gran vector del ajuste presupuestario tiene que ver con ese 15% de gastos que están orientados al sostenimiento de los edificios, el pago de los servicios, entre ellos la luz y el gas. Entonces, proyectadas las dos situaciones, lo que daban es que aproximadamente hacia fines de mayo, el presupuesto que tienen las universidades no va a alcanzar para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades, producto, entre otras cosas, de que en paralelo que se recortaba el presupuesto, un gigantesco tarifazo en materia de electricidad y de gas. Entonces, en resumen, podemos decir que de la mano del desmantelamiento de una política de Estado en materia de producción de conocimiento, de desarrollo del sistema universitario, de producción de conocimiento científico y tecnológico, se dan estos dos vectores de ajuste. El que va sobre los salarios de las y los docentes y no docentes, y el que va sobre el funcionamiento de las universidades. Todo este combo generó y genera la crisis que está atravesando el sistema universitario, y por eso la profundidad de los reclamos y por eso la profundidad de las movilizaciones. Esto entonces, Federico, ¿podría llevar a que cierren en algún momento algunos centros de estudio, teniendo en cuenta este contexto tan complejo que tú estás explicando? Está claro que el plan que hay detrás de esto es que el sistema universitario, tal como lo conocemos en la Argentina, deje de existir. Paulatinamente se forzará quizás el cierre, no de todas las casas de estudio, pero sí de algunas dimensiones que, entre comillas, no son rentables desde una perspectiva del mercado, que es el paradigma por el cual Javier Milei quiere que se rijan las instituciones de educación superior. Pero todo el mundo sabe que desde el punto de vista del Estado no se trata de que una facultad o una universidad en un pueblo del interior del país sea rentable o no en términos de mercado, sino la función social que cumple en términos de integración de la comunidad, en términos de acceso al derecho, en términos de posibilidad de formar profesionales como médicos, ingenieros y otro tipo de profesiones que a su vez luego garantizan otros derechos. Entonces, el cierre que se vislumbra, las posibilidades de cierre de algunas de esas instituciones, quizás se va dando parcialmente y en los eslabones más débiles de la cadena, lo cual no hace más que profundizar el impacto del ajuste general que se está dando en la universidad, recortándole a los sectores más desfavorecidos, porque obviamente es menos, entre comillas, rentable una universidad en la ciudad de Buenos Aires que una universidad en Tierra del Fuego, por decirlo de alguna manera. Entonces, van a ir acorralando las instituciones universitarias para que vayan cerrando algunas de sus funciones y obligándolas luego, y eso es lo que hemos visto cuando se aplican estas políticas en otros países, a ir hacia un progresivo arancelamiento de la educación superior. Pensando un poco en la figura de Milei, justamente el recorrido académico de él a nivel universitario fue justamente en universidades privadas, ¿no? Es egresado de las universidades privadas de Belgrano y del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Él en campaña electoral ya se había referido varias veces a lo que refería a la universidad pública y habló que se da un adoctrinamiento marxista, ¿no? Tanto él, bueno, su vicepresidenta, el rechazo que profieren hacia los centros de estudio públicos es como muy importante, pero de cualquier manera, ¿ustedes se imaginaban que podía haber un embate tan fuerte? Bueno, el embate contra la universidad es lo que precede al ajuste, porque en realidad es una forma de deslegitimar la función social que tiene una institución y por lo tanto legitimar el recorte de presupuesto. Se instala la idea de que las universidades en realidad no sirven para la función que dicen servir, que son centros de adoctrinamiento, donde entre comillas se baja línea, para predisponer a un sector de la sociedad a que acepte de manera pasiva el recorte del presupuesto que sostiene a esa institución. Eso ya lo habíamos visto durante el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora
con el gobierno de Milei se ha dado de una forma particularmente violenta y ofensiva que tiene que ver con la retórica general que tiene el gobierno de Milei. Él ha sostenido que se llevan adelante políticas, como bien vos decías, de adoctrinamiento, tanto en lo que sería la ideología marxista, como en lo que él ha calificado como también una enorme tragedia para la Argentina, que es el concepto de justicia social, el concepto que él ha atacado en varios de sus discursos, incluso en el recordado discurso que hizo en la cumbre de Davos, donde allí mismo también señaló que el problema con las universidades es que eran una fuente de conocimiento crítico y de desarrollo de las doctrinas vinculadas con la justicia social. Además hay que decir que no se quedó simplemente en las acusaciones, sino que varios funcionarios de segunda o tercera línea han establecido un sistema de denuncias por las cuales pretenden que los estudiantes señalen a los profesores que llevan adelante ese adoctrinamiento, con lo cual también estamos hablando de una persecución y de un método que coarta la libertad de cátedra, establecida por la reforma universitaria en 1918, y un intento claro de amedrentar a los y las docentes que dan clase libremente en la universidad pública en la Argentina. Hay que decir que lejos de esta situación de adoctrinamiento, en las universidades públicas en la Argentina conviven distintas miradas políticas, académicas, programáticas, existe la libertad de cátedra, cada materia suele haber varias cátedras que lo abordan desde distinto lugar y contrariamente a lo que ellos pensaban, que eran que los estudiantes iban a rebelarse contra los docentes denunciándolo, lo que se dio es todo lo contrario, se redobló el apoyo a la protesta que venimos encabezando entre los docentes, no docentes y autoridades de las universidades, con un gran apoyo y solidaridad, no solo de los y las estudiantes, sino del conjunto de la comunidad universitaria. La movilización social que se pudo ver la semana pasada fue realmente impactante. ¿Qué lectura haces de que tantas personas hayan salido a la calle a defender la educación pública terciaria en Argentina? Bueno, esto es, como yo les decía, te comentaba anteriormente, hay una historia en la Argentina de defensa de la universidad, de pelea de la universidad. La Universidad Pública Argentina ha sobrevivido a los golpes de Estado, ha sobrevivido a las dictaduras, ha sobrevivido a la desaparición forzada y persecución de muchos estudiantes, docentes y no docentes, ha sobrevivido a la década de los 90 con las reformas estructurales de cuño neoliberal que impulsaron los gobiernos de Menem y de la Rúa, pero también ha tenido enormes procesos de avance a lo largo de la historia argentina, como te decía, con la reforma universitaria, con el peronismo, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y por eso está tan cercana como una idea que regula el horizonte de posibilidades como sociedad de la Argentina de contar con un espacio que construye conocimiento de acuerdo a las necesidades de la población, pero también como horizonte de posibilidades individuales a partir de acceder a un nivel de formación que te permita mejorar en tus capacidades para insertarte en el mercado de trabajo. Eso es lo que explica la masiva movilización, pero también hay que decir que la movilización también funcionó como un catalizador del malestar social y de la protesta ya en términos generales contra el gobierno de Milei y más allá de lo universitario, porque ese día vimos una histórica manifestación en la ciudad de Buenos Aires con más de 800.000 personas, que realmente es un montón, pero con réplicas en todas las provincias de la Argentina, donde se calcula que se movilizó más de 1,5 millones de personas en todo el país. Entonces, esto ya va más allá de lo universitario y tiene que ver con que el reclamo de los universitarios terminó también siendo representativo de un malestar general que hay por las políticas de ajuste que lleva adelante Milei, por el recorte de acceso a derechos, que inclusive es apoyado por gente que votó a Milei, porque hay que entender que el resultado electoral que permitió en segunda vuelta a Milei convertirse en presidente es multicausal y que muchas de las personas que votaron a Milei lo hicieron quizás por descontento del gobierno del Frente de Todos, porque no se sentían totalmente representados por lo que representaba el PRO de Mauricio Macri, pero de ninguna manera acompañan totalmente el programa que está llevando adelante Milei. Por eso se veía la rareza o la singularidad de que entre los manifestantes
que se oponen al ajuste de Milei en las universidades, hay votantes de Milei. Es decir, el consenso que existe en la sociedad argentina por defender a la universidad pública es mucho más amplio que las personas que votaron a Milei. ¿Cuáles son entonces los futuros posibles en este contexto en el que se encuentran ahora y teniendo en cuenta este apoyo y la señal también que implica eso para el gobierno de Milei? Bueno, por un lado hay que ver en lo inmediato qué canales logra el gobierno restablecer de diálogo. Vamos a tener una serie de reuniones esta semana, tanto los representantes de los sindicatos como las autoridades de las universidades, para tratar de ver si el gobierno se dispone a aflojar lo que son las situaciones de tensión enorme que hemos vivido en las últimas semanas, por ejemplo, con facultades con la luz apagada, ascensores que no funcionan, es decir, salir de la coyuntura, salir de la emergencia en lo inmediato. Hay que ver ahí qué voluntad tiene el gobierno. No soy muy optimista respecto de la posibilidad de resolver el fondo de la cuestión, que es la disposición del gobierno de Javier Milei de, como decía, dar vuelta y desandar una política de Estado en relación a la sostenibilidad de las universidades nacionales como idea de fondo, como política de Estado que debiera sostenerse en la Argentina, gobierne quien gobierne. Y en relación a esa poca esperanza que uno puede tener a un cambio de opinión de fondo de Javier Milei, hay que esperar que el conflicto en las universidades se sostenga en el tiempo mientras dure esta política del gobierno. Federico, ya sí para cerrar, pero me había olvidado de preguntarte, la UBA gestiona 5 hospitales públicos, si no me equivoco. ¿Qué está pasando con esto también? Porque atraviesa entonces la cuestión sanitaria. Claro, las universidades, uno quizás está acostumbrado a la función más básica de las universidades que tiene que ver con la formación de grado, la formación de profesionales, pero las universidades llevan adelante un conjunto de intervenciones mucho más integrales en su función social, que van desde la inserción en las comunidades, el trabajo en relación a otras áreas del Estado, el desarrollo de investigaciones científicas y esta que bien vos decías, que es la situación de los hospitales universitarios, que son hospitales de primer nivel que atienden a personas de todo tipo sin cobrarles nada. Hay hospitales incluso especializados, en algunos casos, por ejemplo, en cuestiones oncológicas, otros especializados en cuestiones odontológicas, que suelen ser servicios que son muy onerosos para las personas de bajo nivel adquisitivo. Todo eso está también fuertemente afectado por el ajuste que está llevando adelante Milei y fue parte de una discusión específica que esperamos que se destrabe. Esto sí, en lo inmediato, porque afecta el derecho a la salud de cientos de miles de personas que se atienden en hospitales públicos de las universidades, no solo en Buenos Aires, sino a lo largo del ancho del país, como en ciudades como La Rioja, Córdoba y otras más. Federico Montero, profesor titular de Política en la UBA y también secretario de Organización de CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Gracias por brindarnos estos minutos para Sin Fronteras y mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Bien, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de educación y también integración regional. Ya venimos. Segundo bloque de Sin Fronteras nos vamos a preguntar entonces cuánto pesa la educación universitaria en la integración regional y también cómo se desarrolla la educación pública superior tanto en nuestro continente como en nuestro país. Y para responder esta y otras preguntas es que recibimos a Álvaro Rico. Álvaro es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Además, también ocupa la Secretaría Ejecutiva de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, una red de universidades públicas, autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Álvaro, buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, a las órdenes. Bueno, en el bloque anterior hablábamos sobre la complejísima situación que vive la universidad pública en Argentina. ¿Cómo lo ves desde acá, integrando este grupo que estábamos comentando, que también incluye universidades de Argentina? ¿Cómo ves este estado de situación? En el caso de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,
Lo sentimos muy directamente en la medida que 14 universidades argentinas públicas forman parte de la asociación y son un protagonista principal de toda la actividad académica y de movilidades que en el marco de nuestra asociación realizamos anualmente y por lo tanto las dificultades de financiamiento afectan las posibilidades de participación y la no participación se traslada a una ausencia que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los aportes, como caracteriza a la intelectualidad argentina, a los universitarios argentinos, directamente disminuye grandemente, ¿no? En realidad lo padecemos no solamente como Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, sino desde el punto de vista del propio desarrollo cultural, intelectual y universitario en toda la región. Argentina tiene una larguísima tradición universitaria, allí se han forjado grandes personalidades e intelectuales que han irradiado sobre el continente latinoamericano y hoy por hoy su sistema universitario tiene una densidad desde el punto de vista del número de universidades y desde el punto de vista de la cantidad de estudiantes que en las mismas se educa, que sin duda proyecta sobre la sociedad y sobre la región las dificultades que está teniendo actualmente, claro, que no son solamente o son inmediatamente presupuestales, pero que desde el punto de vista de la afectación, como decíamos, cultural, de la investigación, de la enseñanza, indudablemente van a ser duraderas esos efectos. ¿Y hay alguna forma de que, por ejemplo, desde Uruguay, no sé, pienso en la Universidad de la República, se pueda solidarizar, por ejemplo, con Argentina? Mira, ahí hay en la región y en las distintas organizaciones de la región, que también incluyen asociaciones de universidades, ha habido diferentes pronunciamientos, claro, solidarios sobre la situación en Argentina, alertando de las consecuencias que ello tiene. Desde ese punto de vista, yo creo que ha sido unánime la solidaridad y el acompañamiento a las universidades argentinas. Por otro lado, desde el punto de vista de las acciones prácticas, en el caso de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, estamos tratando de ayudar en lo más que podamos para mantener el nivel de actividades académicas, los grupos de investigación, de reflexión, los comités académicos, los eventos, porque en la medida que logremos, aún con dificultades y aún con importantes ausencias, pero que logremos mantener nuestro funcionamiento, también es una señal importante de enfrentar las políticas negacionistas, privatistas, contra las universidades públicas, desde el lugar que nosotros podemos dar. La invitación a docentes argentinos, la posibilidad que los programas de movilidad entre países se mantenga y dentro de ellos haya un núcleo de estudiantes argentinos que participe, bueno, son nuestras formas no solamente expresivas de declaraciones, sino también prácticas para lograr que con esa continuidad del funcionamiento, a pesar de las dificultades, digamos presente y de esa manera, de alguna manera derrotemos estas políticas. Claro. Contanos de qué se trata la asociación justamente, cuáles son sus objetivos. Bien, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo se creó, como el nombre lo indica, en Montevideo en 1991. En principio 6 universidades fueron las fundadoras, entre ellas por supuesto la Universidad de la República y el rector en aquel entonces, el recordado Jorge Brovetto, fue un alma mater de esa asociación, que originalmente tuvo un poco el contexto fundacional del proceso de integración regional en el Mercosur. Y se pensó entonces en aquel contexto de los años 90
llevar esa voluntad integradora a el plano de las universidades, de las instituciones de educación superior y universitarias en particular, con una característica que nuclea a universidades públicas y que desde el punto de vista de su jurisdicción, digamos, abarca los 6 países fundadores o asociados al Mercosur. No obstante, bueno, estamos hablando ya de más de 30 años de creada la asociación. Actualmente nuclea a 41 universidades públicas de estos 6 países, pero iba a decir que tiene un radio de vínculos y de alianzas con otras redes, asociaciones, consorcios, que también existen en América Latina en distintas regiones, en el caso de Colombia, en el caso de México, ¿sí? En el caso de Centroamérica, buscando a través de ello, como bien lo decías y como fue el espíritu fundacional, promover desde la educación superior la integración de los países del continente. Y si bien hay un ejemplo muy ilustrativo, aunque en América Latina aprendemos pero no lo imitamos, que fue todo el proceso que se dio en Europa para la generación de esas alianzas universitarias y el fomento de programas conjuntos, verdaderamente creemos que, aparte de lo que hacen las propias universidades, a través de convenios, a través de redes de investigación, a través de formas transnacionales de vínculos de docentes, estudiantes y demás, aparte de lo que hacen, junto a lo que hacen, la posibilidad de crear estas redes supranacionales a nivel regional potencia esos procesos integradores, contribuye a generar una visión común de los problemas que tenemos en América Latina y también a una búsqueda compartida de soluciones para un desarrollo definitivo en torno a investigar y a profundizar sobre aquellos problemas estratégicos que el continente tiene en su propia agenda, digamos, de problemas que se convierten en problemas de investigación y de intentos de solución. Claro, no siempre la estructura que nosotros tenemos una estructura que, como señalaba, abarca la existencia de comités académicos y núcleos disciplinarios que están conformados por investigadores referentes de estas 41 universidades en torno a temas que hacen al medio ambiente, a la atmósfera, a los suelos, a las aguas, a la nutrición, también a los problemas sociales y a las humanidades. En esos núcleos y en esos comités interactúan también interdisciplinariamente y se producen informes que, iba a decir, no siempre tienen esos informes o esos documentos o esos libros, tienen una salida demandada por las políticas públicas, que es uno de los grandes objetivos que nosotros buscamos, es decir, no está desde las universidades solucionar los problemas estructurales o políticos que nuestro continente y nuestros países tienen, pero sí las sociedades pueden aportar inteligencia, pueden aportar conocimiento, pueden buscar soluciones junto con los estados, junto con la sociedad civil, para el logro de el mayor bienestar de nuestros países. Y bueno, esos es un poco los objetivos de generar un espacio común del conocimiento, colaborar a los procesos de integración regional de nuestros países. En ese sentido, Álvaro, se me ocurre preguntarte, a ver, cuando se han atravesado diferentes situaciones en lo que refiere a la integración regional, ¿no? Diferentes momentos, diferentes épocas para América Latina, y quizás venimos en unos años de bastante cortocircuito, ¿no? De alguna manera. Entonces, preguntarte, en el carril de la integración a través del conocimiento y esto que hacen desde la asociación, ¿se ve afectado cuando hay cortocircuitos a nivel, por ejemplo, entre los gobiernos? Si pienso, no sé, Uruguay y Argentina en los últimos años, ahora con Milei cambió un poquito, pero también el vínculo con Brasil. Sí, se ve afectado mucho. Porque después ahí también están las políticas públicas, justamente, ahora estamos hablando de Argentina. Claro. Están las políticas de Estado, las políticas públicas a nivel nacional.
y sin duda afecta la integración y un trabajo más coordinado y financiado de las universidades. Por ejemplo, nosotros, el propio funcionamiento del Mercosur, en lo que hace al Mercosur educativo, en lo que hace a la existencia de un fondo de financiamiento también para proyectos de investigación, es prácticamente inexistente. Entonces, en ese sentido, salvo algunos ejemplos como el programa Marca y los procesos de acreditación de determinadas carreras en nuestras universidades, que sí continúa, en lo que refiere al espectro de financiamiento de investigaciones conjuntas, proyectos que, por ejemplo, generen equipos para el abordaje multidisciplinar de zonas como la Amazonía. Lo vimos en la pandemia, las dificultades que se tuvo en el marco de la pandemia para poder integrar áreas del conocimiento radicadas en los distintos países y potenciar una protección de conjunto. Esas dificultades evidentemente se trasladan a las universidades porque, como decía, nosotros podemos acompañar, complementar, ayudar el proceso de integración regional a través de las universidades, pero no está enteramente en las posibilidades de las universidades y en los financiamientos de las universidades una solución estable y a escala de los problemas que tenemos en el continente más desigual del mundo. Hemos sufrido en el periodo, por ejemplo, del anterior gobierno en Brasil, y ahora en el caso de la Argentina, que fue lo primero que hablamos, una desatención muy grande al sector público y dentro de ello, en particular, a la educación pública y a las universidades especialmente. Y en ese sentido, sumado, porque no es solamente ni únicamente un problema económico de financiamiento, de presupuesto, es también un problema de ideológico, es también un problema de concepción, porque de alguna manera pensamientos que tienden al irracionalismo, pensamientos que fomentan el negacionismo científico, pensamientos que van en contra de políticas de derechos humanos y de reconocimiento de las minorías, están también afectando desde el punto de vista de contenidos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista epistemológico, determinados desarrollos de áreas de conocimiento que quedan bloqueadas o anuladas o eliminadas de los programas de estudio o de los financiamientos. ¿Y cómo después tú que estás en esta asociación, entonces tenés un vínculo fuerte con estos otros países, cómo después para retomar, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso de Brasil, post Jair Bolsonaro, ahora con Lula. Dificilísimo, es muy difícil. Porque una cosa es cuando algo no ya arrancó, está en camino, pero si se bloquea y hay que arrancar de cero de alguna manera. Los procesos de destrucción son más rápidos, claro, que los procesos luego de reconstitución y retomar las sendas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil es importante la pregunta porque actualmente hay una huelga importante en Brasil, empezó siendo de funcionarios universitarios por el tema salarial, y ahora en determinados lugares se han plegado también los docentes con una paralización muy importante para la equiparación salarial, para los aumentos salariales. ¿Por qué? Porque durante los 4 años de gobierno de Bolsonaro no hubo ningunos aumentos y por lo tanto el retraso que traen con relación a los costos de la vida y demás no han podido ser equiparados aún en este gobierno, en este tiempo de gobernar. Claro. Entonces, universidades cerradas, estudiantes que no van a las aulas, programas de estudio que se prolongan en el tiempo. La afectación muy grande a los procesos de integración también tienen que ver con que los estudiantes, nosotros movilizamos alrededor de 1000 becarios, la AUGM, dentro de un programa de movilidad estudiantil, de docentes y de funcionarios que se llama Escala. Bueno, muchos de estos estudiantes, digamos, o becarios que fueron en este primer semestre, están sin clases.
Entonces ahí tenés el dilema de estudiantes que con beca, pero también con sacrificios personales y familiares, están en los campus, en esas universidades, y no están en clase. Y que después la beca se prolonga por un determinado periodo de tiempo, pero que si las clases se alargan, el periodo de clases se alarga, no hay financiamiento. Las familias que preguntan, vuelven, es decir, estoy poniéndolo en detalles el problema para ver que no es solamente un problema macro de grandes números y de nivel de país, sino que también tiene la afectación de un estudiante que va muy ilusionado, joven, a una beca en el exterior para formarse con otra, en relación con otras realidades, y que de pronto ve frustrado, ¿sí? O ve distorsionado o ve interrumpido ese proceso de formación, porque hay un condicionamiento muy importante de la política sobre la educación, en lo que refiere también a las políticas de Estado y a las directivas de los gobiernos, que en estos ejemplos del Mercosur educativo, en las políticas anteriores del gobierno brasileño, en el caso de Argentina, que es el más patente que estamos en este momento viviendo. El gobierno de Javier Milei recién empezó. Y recién empezó. Pero si vas un poco más, Paraguay, hay una gran movilización estudiantil con ocupación de algunas universidades, reivindicando el arancel cero, que era que los estudiantes tenían el principio de gratuidad para el ingreso a las universidades, y la actual administración está buscando arancelar la educación pública, ya no digamos que ya es una realidad en la educación privada, pero en la educación pública también. Y eso abre un problema de segregación estudiantil muy importante para aquellos que tienen los recursos para poder pagar el ingreso a las universidades o la continuidad de sus carreras, y aquellos que no lo tienen. Y aquellas universidades que empiezan a diferenciarse en función del cobro, donde los títulos se aprecian más que frente a otras universidades, y entonces ese proceso selectivo de acceso a las universidades, donde los que no tienen quedan afuera, también se complementa con un proceso de estratificación de las instituciones universitarias, donde un diploma vale más que otro, y por consiguiente también donde un empleo, una empleabilidad es más reconocida que otras, y eso también hace a la diferencia de remuneraciones. Entonces es toda una escala de distorsiones, de desigualdades, de estratificaciones, que en definitiva va en detrimento de la capacidad de las personas y de lo que han invertido en su propia formación para que les reeditúe con sueldos acordes a su desempeño y a todo ese proceso de formación. Entonces, eso también es lo que está en juego hoy en distintos países de América Latina. En algunos otros lugares, en Nicaragua tenemos cierre de universidades, y también ahí hay movimientos que van en contra de esas políticas de persecución. En otros casos es el presupuestal, en otros casos es las dificultades de acceso. Cuando la UNESCO, y comento que hace poco, del 13 al 15 de marzo, se desarrolló en Brasilia la Conferencia Regional de Educación Superior. A los 5 años de haberse realizado la conferencia principal en el 2018 en Córdoba, que fue el ámbito de la reforma estudiantil en el año 18, ¿no? 1918. A los 100 años de la reforma se hizo la conferencia regional. Esa conferencia regional ratificó una definición de principios de UNESCO que considera la educación como un derecho humano universal, un bien público social y un deber de los estados. En una trilogía, digamos, que no se puede escindir, porque también es un deber de los estados proveer de los recursos y de las condiciones para que ese derecho universal pueda ser universal y no sea de unos pocos. Entonces, en un momento en el cual, desde el punto de vista, digamos, de las universidades, de la UNESCO, estamos proclamando y tratando de concretar estos principios generales, tenemos estas situaciones concretas
que van en dirección contraria a poder cumplir esos postulados, poniendo en la educación uno de los motores fundamentales del desarrollo de nuestros países y de la región, y también de la libertad de las personas, ¿no? Queda claro. Álvaro, para cerrar, ¿cómo estamos en Uruguay? En Uruguay, nosotros, hablando de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, tenemos un miembro fundador que es la Universidad de la República. Se da, quizás comparado con los otros 5 países, por ejemplo, tenemos 14 universidades de Argentina, 16 universidades de Brasil, 4 de Paraguay. Y bueno, en Uruguay tenemos una universidad pública que es la UDELAR, miembro fundadora y un pilar fundamental de la asociación, indudablemente, por su prestigio, por la calidad de la formación de sus docentes y estudiantes que participan en todos los programas de la UDELAR, de AUGM, pero también es un sesgo muy propio de Uruguay por su visión política, por saber ubicar los temas de la educación en América Latina en problemáticas y en soluciones más globales, que no sean solamente la reivindicación particularista o corporativa de un sector o de una ocupación. Entonces, esa visión más a largo plazo, esa visión más de conjunto, esa visión más política asociada a la educación asociada a la formación de las personas, pero también a las transformaciones de la realidad, es como una impronta UDELAR que a 30 y más años de fundada la UGM se mantiene como una constante. Álvaro Rico, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a ti. Bien, quédense porque para cerrar Sin Fronteras se viene Álvaro Padrón. Ya venimos. Este lunes el expresidente José Mujica anunció en conferencia de prensa que padece de una delicada enfermedad. Muchísimas veces lo hemos mencionado aquí en Sin Fronteras por la relevancia que tiene su figura, no solo en Uruguay, sino también a nivel internacional. Y para hablar un poco sobre esto que recibimos entonces a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, aquí, un anuncio muy fuerte. Sí. De una Yo figura te digo, que... Maite, que primero pido disculpas porque no soy un profesional de los medios, entonces seguramente no sé manejar bien una situación así que me afecta en lo personal. Incluso había pedido que hoy me liberaran del programa porque no sentía muchas ganas de estar con un tema específico como el que habíamos programado, pero bueno, me convencieron los compañeros que tenía sentido por esto mismo que vos decías, ¿no? Lo que representa Mujica para un programa como el nuestro, para los temas de política internacional. Sé que Pepe y Lucía miran el programa con frecuencia, así que acá estoy. Es que es una figura que a nivel internacional es un fenómeno, ¿no? Que se generó. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se fue llegando? Es difícil, ¿no? Conocer e interpretar la receta, porque si hubiera forma, seguro que la copiarían muchos, ¿no? Porque es una receta de un gran éxito, más allá de que su vida ha sido, además de muy polémica, muy intensa y con tantos cambios que quizá esta versión actual es la que conecta más con lo internacional. Y yo no tengo dudas, lo decías hace un minuto, ¿no? Es primero la figura más conocida de Uruguay, el político más conocido de Uruguay en el mundo en la historia. En la historia. No hay otro político uruguayo que sea tan conocido en el mundo, pero después hay una cosa más importante, que es su influencia, porque conocido se puede ser conocido, ¿no? Más en esta época, con tantos medios de comunicación, políticos que además usan mecanismos muy, digamos, llamativos, entonces, claro. Pero lo importante es ser influyente, y para un país como somos nosotros, de 3 y pocos millones, en el lugar del mundo donde estamos, la influencia es casi existir, o sea, si no influís no existís, y nos ocurre muy poco sobre muy pocos tópicos,
Entonces, tener un político que tenga esa capacidad de hacer pensar y de que sus ideas se repitan en otras partes del mundo. Hay libros formales de educación primaria en Japón que están referidos al pensamiento de Mujica, con ilustraciones de dibujos, como para educar a los niños en una cultura tan distinta y sin embargo conectan con un personaje tan lejano porque efectivamente tiene esa capacidad de influir. Entonces, yo estoy convencido que es un capital gigantesco de Uruguay en materia de existir, en materia de tener conexión con el mundo, de que nos conozcan, de que nos reconozcan, de que hablen de nosotros. Y eso hay que ser muy necio para no... Se puede no compartir las opiniones de Mujica, el derrotero de su vida, pero negar esto sería, en primer lugar, negar la realidad y además sería muy tonto desde el punto de vista del interés de Uruguay, ¿no? Álvaro, vos destacás muy seguido la importancia de la integración regional y hoy justamente Mujica en la conferencia que dio dijo algo que es nadie se salva solo, ¿no? Y pensaba un poco en la cantidad de veces que tú has mencionado esto, en lo que Mujica también ha empujado la cuestión de la integración regional y también una de las figuras que ya se pronunciaron después de lo que fue el mensaje que brindó Mujica fue Lula, y Lula escribió un tuit donde puso una foto, que están los dos, y puso: al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad, eres un faro en la lucha por un mundo mejor, siempre hemos estado juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles, mucho cariño y fuerza de parte mía y de Yanya para ti y Lucía. Sigue esta cuestión de nadie se salva solo, ¿no? Y aplica a política internacional. Total, sí. Ayer en el programa de La Letra Chica hablábamos mucho de la imagen de cómo cuando la debilidad se junta con otras termina siendo fortaleza, ¿no? La imagen de los fósforos cuando uno lo rompe individualmente y sin embargo no lo puede romper juntos. Yo creo que es un concepto muy potente de Mujica que lo ubica en muchos planos, pero en este en particular, que es la construcción de región, ¿no? Integración quizás sea una palabra que ya le va quedando chica al sueño de tener una patria grande, ¿no? Una región que sea capaz de disputar en este momento tan particular del mundo un sentido y probablemente decirle al mundo cosas distintas, ¿no? Yo creo que ese quizás es el mensaje más fuerte de él. Está trabajando desde hace un año, esa es la oportunidad que he tenido de estar cerca en un esfuerzo con mucha humildad y con mucha reserva, además de ayudar a los presidentes de todos los perfiles políticos de la región a encontrar una nueva ruta de la integración, ¿no? Que tiene que ser plural, justamente por eso, por la diversidad en la región, que tiene que ser con proyectos concretos, él insiste mucho en eso, a partir de la idea de que si no hay pueblo detrás nunca va a poder sostenerse esa integración, ¿no? Y para que la gente entienda que la integración importante la tiene que sentir, le tiene que cambiar la vida, o sea, tiene que ser capaz de conectar con la gente y con sus preocupaciones. Entonces, todo ese conjunto de ideas la ha instalado en una iniciativa que la lanzó justamente cuando ganó Lula y él estaba allí presente ese domingo. Luego generando un grupo de gente elegida por los presidentes que justamente trabaja estas ideas. Ese es un esfuerzo enorme que está haciendo en un libro que está por sacar Gerardo Caetano. Justamente al final hay un artículo sobre esta iniciativa, el título del artículo es El último baile, y tiene que ver con ese... Se lo dijo Mujica a Lula cuando lo visitó en la chacra, ¿no? Cuando hizo el viaje oficial, que solo fue posible por la amistad con Lula, ¿no? Esa es una enorme generosidad que está teniendo en este momento Mujica. Lo reconocía el nieto de Gutiérrez Ruiz hace poco, Santiago Gutiérrez, en un artículo en El País que decía: tenemos la mejor versión de Mujica, un líder blanco, ¿no? Miembro del directorio, Santiago, y haciendo un reconocimiento que yo creo, además de muy valiente, muy justo, de que Mujica está haciendo un enorme esfuerzo por evitar polémicas menores y contribuir a que ese prestigio que él tiene se traslade al Uruguay y yo diría también a la región, porque la capacidad que tiene de diálogo con figuras, no solo, repito, como cercanas ideológicamente. Diferentes colores claro, políticos. Sí, en estos días nos vamos a dar cuenta la cantidad gigantesca de mensajes que van a llegar de tiendas muy diversas. Me toca incluso tener algunos. Para el libro hicimos un esfuerzo de conseguir testimonios de personajes como Piñeda, Santos, o sea, empresarios, o sea, gente
del mundo, ¿no? Porque el libro es sobre su pensamiento internacional. Se está haciendo también un documental por parte de Pablo Trovo. Es decir, hay una etapa muy interesante de Mujica que conecta con esto que decías. Yo creo que es su último gran aporte de decir, bueno, necesitamos una voz única, sobre todo necesitamos una identidad y aparecer en el mundo planteando cosas distintas. Y ahí yo creo que está una de las claves. Vos decías cuál es eso que logra Mujica. Una es coherencia, no cabe duda. La coherencia ha generado un respeto enorme. Lo otro es también una flexibilidad enorme en su pensamiento. Es alguien que se puede mover en base a principios y a ideas muy fuertes, pero con una flexibilidad que le ha permitido romper barreras, tanto nacionales como de ideas. Escucha. Escucha y es clave su forma de comunicación. Él dice que la madre le dijo cuando era chico que tenía el don de la palabra. Y yo creo que la tiene, ¿no? Porque una persona que se hizo viral sin usar celular, sin conocer las redes, y sin embargo logra esa comunicación y hace algo que es más raro todavía, que es que desde el lugar que habla desde la emoción. Hoy lo dijo, cuando en una cosa tan corta igual ubicó la idea de hablarle a los jóvenes y usar la palabra amor. Te das cuenta que es una palabra que los políticos casi no usan, le da vergüenza. Entonces Mujica la maneja con una naturalidad que obviamente conecta con la gente, porque todos, cosa más importante en la vida de las personas y de los jóvenes más que el amor no hay. Entonces él logra hacer lo que la ultraderecha está logrando, que es manejar las emociones, solo que ellos la manejan en el sentido de las emociones negativas, del odio, de la bronca, de la rabia. Él acaba de decirlo, ¿no? Frente al odio, apuesten por la esperanza. Entonces, desde ese lugar, y yo creo que ahí está la receta, el modo Mujica de hacer política, yo creo que es el único antídoto hoy contra la ultraderecha en el mundo. No conozco a nadie que pueda estar enfrentando de esa manera esto que parece imparable, porque creo que entendió desde qué lugar hablar. Ojalá eso se multiplique, porque necesitamos mucho esa forma de acercarnos a la gente, de que la política tenga ese nivel de conexión con la gente y no se separe cada vez más. Entonces, por todo eso yo creo que Mujica es un valor increíble para Uruguay. Ya creo que trasciende ampliamente Fronteras. esa idea de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo creo que él fue, no digo profeta, pero seguro una persona increíblemente influyente, por algo fue presidente, con una historia tan particular, pero sin embargo ya ha superado ampliamente eso y lo vamos a ver estos días. Pero bueno, me quedé con una frase de él, ¿no? Dice, la vida es hermosa, si hay bronca que la transformen en esperanza. Yo creo que la tristeza de hoy hay que transformarla en esperanza. Y también dijo, mientras el rollo aguante, voy a seguir. Así que festejemos eso, ¿no? Que vamos a seguir teniendo Mujica por un buen tiempo con nosotros. Álvaro Padre, muchísimas gracias por estar especialmente. Y a ustedes también gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Sin Fronteras. Hasta luego.